Hola compañeros, a continuación les presentaremos un video de cómo realizar una poligonal cerrada con taquímetro. Nuestro grupo tiene como nombre Los Replanteados y está compuesto por Manuel, Constanza, Fernando, Francesca, Sergio, Jorge y Francisco, que es quien les habla. Bueno chicos, ahora les vamos a explicar un poco en qué consiste el taquímetro y sus partes, que es el instrumento que nosotros usamos para rellenar nuestra poligonal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos dos tornillos tienen que estar siempre a mano derecha. Y esta parte que nosotros vemos acá es la batería del instrumento. Este tornillo sirve, en la parte de afuera, sirve para darle el fino horizontal, y el que está acá adentro es para dejarlo fijo. Lo mismo que este tornillo que tenemos acá, que también es para darle el fino vertical, que sería el de afuera, para darle el fino, y el de adentro es para, una vez que encontramos el punto, dejarlo fijo. Cuando tenemos un punto muy lejano y no es difícil visualizarlo, tenemos que usar el colimador, el cual consiste en una pequeña cruz blanca que nos sirve para ubicar un punto lejano. Una vez que lo encontramos, le damos nitidez a la imagen con este regulador. Tenemos que tener en cuenta que, al igual que el nivel de ingeniero, esta mira tiene un hilo superior y un hilo inferior, que en nuestro caso nos sirve para poder encontrar la estadía superior e inferior a nuestra tabla. Continuando, acá está la plomada óptica, la cual sirve para visualizar la estaca que se encuentra en el suelo. Luego de eso tenemos la pantalla LED, que se encuentra en ambos lados del taquímetro. Antes de comenzar se debe medir la altura instrumental, desde la crucecita que se encuentra acá, en dirección a la estaca. Luego se debe medir la altura del prisma. Ahora comenzaremos con prender el taquímetro. Ya, al prenderla al taquímetro me va a arrojar dos datos, el cual el de arriba es el ángulo vertical y el de abajo es el ángulo horizontal. Para que me arroje ambos datos, el taquímetro debe estar nivelado. Ya, empezamos a trabajar calando a un punto. Luego, al calar, se aprieta offset, en el cual me va a arrojar ángulo topográfico 0. Y en la tabla se debe anotar ángulo vertical. Luego, el sentido horario se mueve hacia el siguiente punto. Y se mira hacia el punto, en el cual me va a arrojar ambos datos que se deben anotar en la tabla. Luego de ello, se debe apagar la tabla, al taquímetro, perdón, y posicionarte en el punto que uno mira, y así sucesivamente hasta cerrar la poligonal. Ahora vamos al desarrollo de la poligonal cerrada con taquímetro. Los datos siguientes son altura instrumental, ángulo topográfico, ángulo vertical, estadio superior o hilo superior, estadio inferior o hilo inferior. Lo primero que se debe hacer es sumar todos los ángulos topográficos, en la cual acá ya se calculó, en la cual sería 1200,04. Ahora, con estos datos sabemos, asimilamos que es una poligonal con ángulos exteriores. Por lo tanto, calculamos la sumatoria de ángulos exteriores teóricos, en la cual nos da 1200. Ahora, para calcular el error angular, sería la sumatoria de ángulos prácticos menos el teórico, en la cual nos da 0,04. Ahora, para poder ver si se procede a compensar, debemos ver si está dentro de la tolerancia. La tolerancia se calcula de la siguiente forma: 0,05 por raíz del número de estaciones. El número de estaciones, como es 4, sería 0,1. Por lo tanto, estaría dentro de la tolerancia del error angular, por lo tanto se procede a compensar. La compensación es igual a el error angular dividido por el número de estaciones. Por lo tanto, nos quedaría lo siguiente: 0,01. Pero como se pasa, debemos restarle. Se pone un signo negativo.
Ahora lo siguiente sería esa compensación, como tiene un número menos, es negativo, se suma a los ángulos topográficos. Por lo tanto quedaría lo siguiente: 323,13, 306,14, 213,12 y 357,61. Por lo tanto, la suma de estos ángulos topográficos compensados daría el total de 1200. Bueno, ahora continuaremos con la siguiente parte de la tabla, en la cual sería T. ¿Qué es lo que sería T? T es el hilo intermedio entre el hilo superior y el hilo inferior. Pero en este caso entonces sería el promedio de la estadía superior y la estadía inferior. Por lo tanto, el primero sería 2.498 más 1 dividido en 2. Eso da un total de 1,749. El siguiente sería 1.88 más 1 dividido en 2. Sería 1.44. Y así sucesivamente. Ahora, lo siguiente sería calcular G por K. Pero primeramente, ¿qué es lo que es G? ¿Y qué es lo que es K? G es la gradiente estadimétrica, en lo cual sería el hilo superior menos el hilo inferior. Y K sería una constante estadimétrica, que de por sí ya está dada. En este caso, en nuestro ejercicio, nosotros dimos que la constante estadimétrica sería 100. Entonces, se calcula de la siguiente manera. Sería 2.498 menos 1 por 100. Y eso da un total de 149,8. El siguiente sería 1.88 menos 1 multiplicado por 100. Y eso daría 88. Y así sucesivamente hasta terminar el último. Bueno, para continuar, para calcular el DH se necesita lo siguiente. El DH dice que tiene una fórmula que es G por K por el seno cuadrado de BZ. Pero hay un problema con poner esto directo. Se calcularía de la siguiente forma. Hagamos el primero, que es G por K, sería 149,80 por el seno de 96,78. Cierre paréntesis. Por, nuevamente, el seno de BZ. 96,78. Y de esa forma se calcularía el DH, en la cual nos da 149,417. El siguiente sería 88 por el seno de 105.35 por el seno de 105.35, el cual nos daría 87,379 y así sucesivamente hasta el final. Para continuar, seguimos con el DH medio. ¿Cómo se calcula el DH medio? Tomando el DH del tiro directo y el inverso. En este caso tomaré el tiro directo AB y el tiro inverso BA. Por lo tanto, se calcula lo siguiente. Sería 87.379 más 87.181. Y eso dividido en 2. ¿En cuál nos daría? Siempre anotándolo en el tiro directo, por lo tanto se notaría acá. Sería 87,28. El siguiente tiro directo sería BC y el tiro inverso CB. Por lo tanto sería la suma de
12, por lo tanto sería 46.995 más 46.851 dividido en 2, y eso da un total de 46,923, siempre poniéndolo en el tiro directo. Por lo tanto, si el tiro directo está ahí, sería acá. 46,923. Y así hasta finalizar. Siempre en los tiros directos. Bueno, ahora calcularemos las distancias verticales. Las distancias verticales se calculan para los tiros inversos y los tiros directos. La fórmula que ocuparemos es la distancia vertical es igual al G por K por el seno de z y además por el coseno de z. Obteniendo así el primero, con la fórmula nos da 7,5639 y en el segundo nos da menos 7,3605. Cabe destacar que debemos conservar los signos y seguimos sucesivamente para la columna. Bueno, ahora vamos a calcular los azimut. En este caso tenemos un azimut base que nos dan y tenemos que calcular solo lo de los tiros directos. Para calcular el tiro directo de AB vamos a utilizar la fórmula del azimut, va a ser igual al azimut anterior más menos 200 más el HZ compensado. En este caso nos están dando un azimut inverso y para poder calcularlo necesitamos el azimut directo, que va a ser este más 200 que tenemos acá. Bueno, ahora calculamos con la fórmula este azimut, que va a ser igual al azimut directo anterior, que es 250. Como se pasa de los 200, le restamos 200. Y más el HZ compensado del tiro AB. Y nos da 373,13. Ahora calculamos el azimut directo del tiro B mirando a C, el cual se ocupa con la fórmula el azimut anterior, y como se pasa de 200, le restamos 200 y le sumamos el HZ compensado. En este caso, nos pasaríamos de los 400 GDS, entonces le restamos 400. Y nos da 79,27. Ahora calculamos el azimut de C mirando a X. Con la fórmula del azimut anterior, más o menos 200 y más el HZ compensado. Como este nos da menor a 200, le sumamos 200. Nos da 492, pero como nos pasamos de los 400 GDS, le restamos de nuevo 400. Y nos da 92,39. Ahora calcularemos los norte de mil. Los norte de mil se calculan en los tiros directos. Y se ocupa la fórmula de los norte de I va a ser igual al DH medio por el coseno del azimut. En este caso sería los 87,280 multiplicado por el coseno de 373,13. Esto nos da
79,621. Y este procedimiento se repite en todos los tiros directos. Ahora vamos a calcular la sumatoria de todos los nortes, respetando sus signos. En este caso sería la suma de el tiro de AB, BC, CX y XA. Nos daría 0,915. Acá tenemos una casilla llamada negativo, que corresponde a todos los valores negativos que tengamos en los nortes. En este caso solo tenemos uno, que es el menos 105,382. Ahora, en la casilla positivo, anotamos todos los números que tengamos en los nortes que sean positivos. Y sumándolos nos daría 106,296. Acá tenemos una suma, pero con valor absoluto, donde no respetamos los signos. Y se suma el negativo con el positivo. Esto nos da 211,678. Ahora calculamos el delta. El delta es la suma del positivo con el negativo, pero respetando su signo. Y nos da 0,915. Ahora calcularemos esto. La fórmula sería de H m medio por el seno del azimut. Pero la primera casilla sería 87,280 por el seno de 373,13. Eso sería igual a menos 35,755. Para la segunda casilla sería 46,923 por el seno de 79,27. Eso daría 44,457. Y así sucesivamente se rellenan los números. Ahora procederé a eliminar estas casillas. La sumatoria de los estes serían todas sumar las cuatro casillas y esto nos daría 0,434. La casilla negativa se sumarían solamente las casillas que tienen con números negativos y esto nos daría menos 141,136. Positivos solamente las casillas con los números positivos serían 2, esto nos daría 141,571. Para la suma absoluta sería la suma de las cuatro casillas, independientemente del signo negativo, y esto nos daría 282,707. Y el delta sería la misma suma que realizamos al principio, 0,434. Para calcular el error lineal se usa la fórmula, sería la raíz de la sumatoria de los delta i al cuadrado más la sumatoria de los delta e al cuadrado. Y esto nos daría 1,0124. La tolerancia. Existen tres tipos de poligonales. La poligonal burda, que se usa el 3%, la poligonal mediana precisión, que sería del 2%, y la poligonal de alta precisión, que sería de 1%. En este caso estaríamos solamente la poligonal burda, o sea, la tolerancia debería ser un 3%. En este caso
error por metro. El error por metro se calcula como la suma dividida la suma absoluta. En este caso, para la casilla de I sería 0,95 dividido en la suma absoluta 211,678. Esto nos daría 0,004326199. Y en el caso de la casilla de celeste sería 0,434 dividido por la suma absoluta por 82.307 y eso nos daría 0,005353158.309. Ahora procederé a calcular I y X. Estas se calculan con la fórmula I es igual a EPM por N de I y X es igual a EPM por E de X. Para la primera casilla sería entonces EPM 0,04321 por 79,621. Aquí ya calculado tendría que sería 0,3440. El signo va en negativo debido a que la suma está en positivo. Si la suma está en positivo, se debe colocar el signo contrario, sea negativo. En este caso sería eso. En caso contrario, si la suma fuera negativa, se colocaría positivo. En la segunda sería EPM es 0,04321 por 15,0011, que sería, nos daría el resultado de 0,0648 con signo negativo. Para X sería X es igual a EPM por E de X, entonces sería 0,01530 por menos 35,755. Esto da negativo debido a la suma, no por el signo de X. Y esto nos daría menos 0,0549. En el segundo caso sería 0,01530 por 44,457 menos 0,0682. En este caso solamente coloqué 4 decimales, pero para calcular todo lo demás se debe calcular con todos los decimales en X y Y. Bueno chicos, siguiendo con el desarrollo de la tabla, llegamos a la casilla Y corregido y X corregido. En esta parte es súper fácil, lo único que tenemos que hacer es sumar el norte de Y, con los decimales completos y anotarlo acá. Lo mismo para el X corregido. Va a ser el este de X más el X y lo anotamos acá. El primer valor sería 79.277 y para el X sería menos 35.810. Esto tenemos que repetirlo hasta llegar al último valor. Bueno, ahora que tenemos todos los datos, la forma de comprobar que esto esté correcto es haciendo la sumatoria de todos los Y corregidos y la sumatoria de todos los X corregidos, y esto tiene que darnos 0. En nuestro caso, si nos da 0, por lo tanto, podemos pasar a la siguiente casilla, que en este caso sería el norte, con el norte base que nos dio el ejercicio, que era 3000, y lo único que tenemos que hacer es a este 3000 sumarle los 79.277, lo cual nos da 3079.277. Luego a ese valor le vamos a sumar los 14.946, lo cual nos va a dar 3094.223. Luego a este valor le sumamos los 11.614, nos va a dar 3105.837. Y finalmente le restamos un último valor, que es menos 105.837, lo cual nos va a dar los 3000
que era nuestra coordenada base. Llegando a la misma coordenada nos damos cuenta de que el ejercicio está correcto. Ahora continuamos para calcular las coordenadas este de nuestros puntos. Para encontrar la coordenada de este de B, debemos restar 35,81 a 3000, lo cual nos da como resultado 2964,277. Para encontrar la coordenada del punto C, debemos sumarle 44,389, lo que nos da como resultado 3008,579. Para encontrar la coordenada este del punto X, debemos sumarle 96,964. Nos da resultado 3105,543. Y si nos damos cuenta, al restarle la corrección, nos daría el mismo valor que tenemos al principio. Entonces la coordenada de A sería 3000. Por lo tanto, estaría bien compensada nuestra poligonal en parte de planimetría. Ahora continuamos con la parte de altimetría. Para esto debemos calcular primero que nada el DFN, la diferencia de nivel. Esto se calcula con la altura del instrumento más de B menos T. Para nuestro caso nos da como resultado 7,3149. En nuestro segundo caso nos da menos 7,3005 y así hasta completar la tabla. Ahora continuamos con el cálculo de la diferencia de nivel medio. Esta es el promedio entre tiro directo y tiro inverso. Se conserva el signo del tiro directo. Bueno, entonces comenzaremos a sacar un promedio. Signo negativo, promedio 7,3377. El segundo tiro será 3,3092. Esto será 11,55 y 48. Finalmente, el último tiro dará negativo. Nos dará 7,3670. Luego de tener calculado la diferencia de nivel medio de cada tiro, procedemos a separar el positivo y negativo para luego calcular el delta y ver si se procede o no. La suma de los positivos nos dará 14,8650 y la de los negativos nos da menos 14,7047. El delta en este caso del DFN es la suma entre positivo y negativo. Resultado 0,1603. La tolerancia, a nosotros para estos casos nos dan la tolerancia. Y para ver el error por metro se calcula con esta fórmula. Es el delta sobre la sumatoria de los DH medio acumulado por menos 1. Entonces nuestro error por metro nos dará como resultado menos 0,0004206. Con eso después se procede a calcular las cuotas. Bueno, a continuación procederíamos a calcular la cuota de cada tiro directo. En este caso tenemos como dato inicial que nuestra cuota base es 500. Para calcular nuestra cuota en el punto B debemos sumar la diferencia de nivel medio. En este caso, como la diferencia de nivel es con signo negativo, esta suma se convertirá en recta.
y nuestro valor será 492,6623. Y así seguimos calculando las siguientes cotas. En este caso, en el punto C será nuestra nueva cota más la diferencia de nivel medio. Bueno, y debemos seguir repitiendo este procedimiento hasta llegar al último punto. Bueno, como nos damos cuenta, nuestra cuota final no es igual a nuestra cuota base, así que debemos proceder a corregir. Y para poder corregir necesitamos calcular nuestro DH medio acumulado. Bueno, una vez que hemos calculado todas las cuotas, procedemos a calcular el DH medio acumulado. El DH acumulado en el punto B será 87,280. Ya que se mantiene el DH medio del punto B. Una vez que tenemos el DH acumulado del punto B, procedemos a calcular el DH acumulado del punto C. Este será el DH acumulado en el punto B más el DH medio del punto C. En este caso será 87,280 más 46,923. Esto nos dará un valor de 134,20. Bueno, ahora para calcular el DH acumulado del punto X al 134,20 debemos sumarle el DH medio del punto X, que es 97,811. Y nos da un valor de 232,01. Y abajo continuamos de la misma forma. Bueno, una vez que tenemos todos los DH acumulados, procedemos a calcular las correcciones. En este caso, la corrección del punto B será el error por metro por su respectivo DH acumulado. En este caso será 87,280 por 0,0004206. Nos dará un valor de menos 0,0367142. Bueno, para calcular la corrección del punto C, multiplicamos el error por metro más el respectivo DH acumulado del punto C. Nos dará un valor de menos 0,0564522. Y hacemos lo mismo en los siguientes puntos. Ya, el resumen, los datos finales de la tabla sería cota corregida norte-este. La cota corregida se calcularía con la cota del punto más la corrección de su cota. En el punto A, la cota sería 500, ya que es un dato dado. La cota del punto B sería 492,6623 menos su corrección. En este caso nos daría 492,6256. Ya, para el punto C, X y nuevamente nada, se hace exactamente lo mismo.
ya que en el punto A nuevamente nos volvió a dar 500, la compensación fue correcta. Luego, el norte este calculado anteriormente por mi compañero se vuelven a anotar en estas casillas. Y con ello finalizamos la tabla. Ahora vamos a comenzar con el desarrollo de la poligonal en papel milimetrado. Primero, ubicamos el punto A. Luego, con el transportador, buscamos la dirección del azimut directo AB para ubicar nuestro punto B. Después, nuevamente utilizamos el transportador y ubicamos la dirección del azimut directo BC para ubicar nuestro punto C. Luego, buscamos el azimut directo CX para ubicar nuestro punto X. Y finalmente buscamos la dirección del azimut directo XA para cerrar nuestra poligonal. Con la ayuda de un lápiz de color, graficamos los ángulos topográficos de cada punto. Luego, con otro lápiz de color, graficamos los azimut directos.